Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Espero que estén muy bien. Iniciamos hoy día lunes nuestro nuevo tema del libro El Nuevo Conductor. Y hoy día comenzamos. Hola, Magali, buenos días. Tomás, buenos días. Hoy día entonces iniciamos con todo este ciclo de estudio, porque hoy corresponde la clase número uno. Primera sesión, primera clase. ¿De acuerdo? Hola, Carlos, buenos días. Hola, Yesenia, bienvenida. Bien, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el primer tema que nos convoca el día de hoy? Vamos acá a ampliarlo para ustedes. El problema de los siniestros de tránsito. Es el primer tema que nos convoca el día de hoy. Un tema bastante importante, ¿ah? De este tema hay muchas preguntas, casi en todos los test siempre sale, aunque sea una pregunta que tiene que ver con los siniestros de tránsito, ¿ya? Es uno de los temas más relevantes que hay en el libro El Nuevo Conductor. Es el primer tema también, si usted repasa el libro El Nuevo Conductor, lo ojea, se va a dar cuenta que después de la presentación del libro, el primer tema que usted encuentra es el problema de los accidentes de tránsito, dice. Pero este nombre cambió y vamos a explicar eso enseguida. El problema de los siniestros de tránsito. Muy bien, estimados, comenzamos. Soy Mauricio para Práctica Test y aquí parte la primera clase del día de hoy. Vamos entonces a ver de qué se trata. Bueno, primero que nada, como ya he dicho, el tema, ¿cierto? La terminología, perdón, el término cambió de accidente a siniestro, ¿ya? Ya lo llamamos accidente de tránsito. ¿Por qué cambió? ¿Cuál es el motivo de que ya no le estemos llamando accidente de tránsito y le pasemos a llamar siniestro ahora? Vamos a colocar enseguida en pantalla un dato importante para ver por qué cambió esto. Ya, veamos, expliquemos. Mientras ustedes ven lo que está en pantalla, también lo vamos a enlazar con lo que yo voy explicando. Seguramente muchos textos, si usted tiene un texto en papel del libro El Nuevo Conductor, o quizás también lo tiene de manera digital, va a encontrar la palabra o la frase el problema de los accidentes de tránsito, ¿de acuerdo? Pero este año, recién este año, a través de CONACET, el término cambió y seguramente se van a empezar a actualizar también los futuros manuales, ¿ya? Para no llamarle accidentes de tránsito, sino que llamarle siniestros de tránsito. Y de hecho, si usted lee en el texto este mismo tema, hay una parte donde dice que justamente es un error llamar accidente de tránsito a los siniestros. Es un error llamarlo accidentes. Hay una pregunta también del examen que dice así. ¿Por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Respuesta correcta. ¿Quién sabe la respuesta a esa pregunta que acabo de hacer? ¿Por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Y le comenzamos a llamar siniestro mejor ahora. ¿Quién lo sabe? Está en la pantalla la respuesta prácticamente. Porque son evitables. Muy bien, Pilar. Ahí está justamente lo principal de esta pregunta formulada. Diego me dice, porque no son, muy bien, Diego formuló mucho más su respuesta, porque no son el azar. Y la mayoría de los casos se pueden evitar. Muy bien. Y Eliana, porque son evitables. Totalmente. Ya. Primero que nada, entonces, sería porque no ocurren de manera accidental. ¿Ya? Un accidente propiamente tal, la palabra accidente enfocada a cualquier labor. Puede ser accidente del trabajo, del trayecto, accidente en el hogar, ¿ya? Podemos llamarlo como un suceso eventual, un suceso que resulta de la casualidad y de que prácticamente no se puede evitar, ¿ya? Eso habla de un accidente, un suceso eventual, fortuito dice, ¿ya? Resultante del azar, del cual, mira, acá viene lo más importante, del cual no hay un conocimiento previo, no se sabe que puede ocurrir, ya no hay un conocimiento previo y por ende ocurre y las personas son afectadas, hay consecuencias, ya cualquier tipo de accidente que pueda ocurrir, trabajo, en deporte, en la casa, etcétera, laboral, qué sé yo, ya. Entonces, ahora enfoquémonos en los supuestos accidentes de tránsito.
En el tránsito, las situaciones negativas que ocurren, que terminan con consecuencia, la gran mayoría de estas que ocurren, los detonantes que la provocaron son por ellos conocidos. La gran mayoría. ¿Ok? Es muy raro un accidente de tránsito del cual no hay un conocimiento previo. ¿Ya? Si empezamos a ver un siniestro, por ejemplo, un choque por atrás. Un choque por atrás generalmente, ¿por qué ocurre? Porque los conductores no mantienen la distancia de seguridad. Porque un conductor frena muy brusco seguramente y el otro no mantiene la distancia. Ellos conocidos por todos. Un vehículo que termina saliendo de una curva, volcando. ¿Por qué ocurre? Velocidad en relación al tipo de vía. Está lloviendo, ¿cierto? Cuando llueve aumentan también los siniestros porque los conductores no toman las precauciones de acuerdo a las condiciones climáticas. Algunos, no todos. ¿Ya? Un ejemplo que siempre me gusta dar, un experimento. Hagamos un experimento. Y este experimento, si ustedes lo piensan un poquito, lo analizan, es muy verdadero. Voy a colocar acá una curva en carretera. ¿Ya? En mi ciudad, donde yo vivo, hay una carretera que se llama la Curva de la Muerte, que ya no existe porque lo arreglaron, porque la vía cambió y ahora es una autovía con 2 pistas por sentido y hay mucha más seguridad. Pero antaño era la famosa Curva de la Muerte, así se le llamaba. Y justo llegaba a un lugar donde era un lugar de esparcimiento, un lugar donde se iba a carretear. Entonces, muchos los fines de semana, olvídense la cantidad de accidentes. Ya los fines de semana, mucha gente con alcohol, drogas, qué sé yo, y más encima la curva de la muerte. Ya. Entonces, el experimento que les llamo a hacer, por ejemplo, por esta curva, por esta famosa curva que acabo de dibujar acá, vamos a hacer una estadística, un estudio de la curva, un estudio. Un fin de semana, cualquiera fin de semana X, ¿cierto? Por esta curva transitaron, supongamos que 700 vehículos. Ya se hizo un conteo ahí, con personal ahí, personas ahí, ¿cierto? Tomando el registro y contabilizaron que por la curva pasaron 700 vehículos un día sábado por la tarde, noche, qué sé yo. ¿Ya? De esos 700 vehículos, 3 terminaron siniestrándose. 3 salieron de la curva, que es lo que pasa en esta curva de la muerte generalmente, y acá viene el Marma encima, así es la ciudad donde yo vivo, y acá muchos vehículos, antes, cuando todavía no se arreglaba esta curva, terminaban cayendo en los roqueríos, ¿ya? Ya, entonces, supongamos que de esos 700 vehículos que pasaron, 3 terminaron siniestrándose, ¿de acuerdo? La conclusión, después de ver la cantidad de vehículos que pasó, 697 pasaron bien, sin problema, pero solamente 3 ese día sábado por la noche terminaron en siniestro, en accidente, como usted le quiera llamar, pero ya vamos a decir por qué le llamamos siniestro. La pregunta es, ¿esos 3 que terminaron siniestrándose podían haber evitado la situación? ¿Sí o no? ¿La podían haber evitado? ¿Sí o no? Viendo la estadística, totalmente sí, pues. Si 697 no tuvieron ningún problema, no se siniestraron, no le podemos echar la culpa a la curva. O sea, por la curva se puede pasar con seguridad, se puede pasar bien, no es una curva que sea inevitable, ¿ok? No es una curva que sea inevitable. Perdón, que no es una curva que siniestrarse sea inevitable, es evitable. Y así lo demostraron 697 vehículos que pasaron por ahí, porque solamente 3 terminaron siniestrados aquel fin de semana. Entonces, nos muestra la gran cifra que pasó sin problema, que es totalmente común. Entonces, si ahondamos más en el estudio, seguramente esos que se siniestraron, exceso de velocidad, pérdida de atención de la vía, conducción bajo efectos de alcohol o drogas. Ya, con ese ejemplo se dice, o sea, prácticamente toda la respuesta de lo que se quería llegar. ¿Ok? Esta situación se puede aplicar también a cualquier otra circunstancia. Mal clima, ¿cierto? Pendientes, etcétera. ¿Ya? Entonces, si una gran mayoría de conductores pasa sin problema y son muy poquitos los que terminan siniestrándose, es que bajo esas condiciones que son adversas, que puede ser por clima, tipo de camino, tráfico, iluminación, etcétera. Bajo ese tipo de circunstancias se puede conducir con seguridad y no hay problema si el conductor toma las precauciones, si se hubiera comportado de otra forma. En conclusión, eso nos deja la enseñanza de que
La gran mayoría de los siniestros son evitables. Son evitables, se pueden evitar. Por eso dejamos de llamarle accidentes. No son sucesos que no podamos escapar de ellos. Sí se pueden evitar. Si el conductor se hubiera comportado de otra forma, se pueden evitar. ¿Ocurren por causas conocidas? Ocurren por causas muy conocidas la gran mayoría. Si volvemos al tema de la curva, todo conductor que tenga una licencia debe saber que la fuerza centrífuga en las curvas le va a afectar. A mayor velocidad le va a afectar. Con pavimento mojado le va a afectar más todavía. Mientras más cerrado sea el radio de la curva, le va a afectar más todavía. ¿Cuál es la solución? Modere su velocidad. Algo tan simple como eso, y que no lo hace. Vaya más atento a las circunstancias. No desvíe su atención. No vaya pendiente del teléfono o de los amigos, sino que vaya pendiente de su conducción y va a evitar siniestros. Y podemos dar un montón de ejemplos, muchos, muchos, muchos. Por eso tenemos entonces que el 90% aproximadamente son totalmente evitables. ¿Ya? ¿Y por qué ocurren? Por error humano. No le podemos evitar echar la culpa. Antiguamente se hacía eso, hasta el mismo noticiario decía, ocurre accidente por malas condiciones climáticas. Por malas condiciones climáticas, ¿por qué? Porque llovió torrencialmente. Chota, ¿cuántos autos pasaron por ahí? Y solamente uno o dos se echaron. Fue error del conductor de no tomar las precauciones. Ocurre accidente por las malas condiciones del camino. Ya, pero ¿y los demás conductores cómo pasaron igual? ¿Ok? Ya, entonces la gran mayoría, hay algunos casos en que no, pero la gran mayoría sí son evitables y ocurren por error humano. Muy bien, estimados, después de esta larga introducción, entender por qué le llamamos siniestros ahora y no accidentes, porque no ocurren de manera accidental. Accidental no, ocurren por causas conocidas, conocidas, y vuelven a ocurrir una y otra y otra y otra vez. Es eso. Ya, volvamos un poquito atrás ahora y sigamos. Quiero comentarles que este módulo, esta clase, tiene harta estadística estimada, tiene muchas cifras, muchas estadísticas. Les recomiendo ir sacando algunos pantallazos. De igual manera, al final del módulo de la clase, vamos a hacer un pequeño memorice, un ejercicio ahí, para que usted recuerde, ¿ya? Así que es importante las estadísticas acá, los datos, las cifras, ¿ok? Porque aparecen como pregunta en el examen. Primero que nada, podemos decir que el problema de los siniestros de tránsito es un problema a nivel mundial, no solamente de Chile, y es bastante serio, bastante grave. De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo declara como un problema prioritario. Es un problema de connotación bastante alta y que la sociedad en general no es consciente. El ciudadano promedio, común, o sobre todo aquel que no conduce, no cree que esto es tan grave, y es grave. Incluso es más, si nos ponemos más detallistas, en Chile, la vieja escuela de conductores, la vieja escuela que no trataba estos temas, que no conoció el libro del nuevo conductor que ustedes están analizando acá conmigo, o también en forma personal ustedes, ¿cierto? Me imagino que lo van leyendo. La vieja escuela que sacó su licencia aprendiendo un manual de 280 preguntas, que memorizó ese manual, tipo cuestionario. En ese manual no se hablaba de esto. Que yo recuerde, no hay ninguna pregunta con respecto a cifras de esto, del problema de los accidentes de tránsito en Chile, de los siniestros de tránsito. No se habla. Entonces podemos decir que los conductores más antiguos tampoco son conscientes de la magnitud de este problema. ¿Por qué problema? Porque claro que sí, produce muchas muertes, es un problema a nivel mundial. Miren, acá va la primera cifra preocupante, que nos dice que en un día, en el mundo, en un día, esto es preocupante, pues, están muriendo 3.000 personas. 3.000, un número muy, muy alto. 3.000 personas es una comunidad, un pequeño pueblo, puede ser, que desaparece en un día. O sea, hoy día, 25 de septiembre, es muy probable que en todo el mundo fallezcan, dejen de existir 3.000 seres humanos a consecuencia de los siniestros de tránsito. Así de serio es el problema, ¿de acuerdo? Entonces hay una pregunta de examen que dice que la sociedad no es consciente del problema y es real. La sociedad en general no es consciente de la magnitud de este problema hasta que lo empiezan a estudiar, a repasar. El problema es tan serio como las consecuencias que puede generar una pandemia o una guerra. Así de serio. Debería generar tanta preocupación como la contaminación o como el calentamiento global. ¿Ya? Afecta a la economía, obviamente. Afecta mucho la economía en todos los países. ¿Ya? Entonces, esto es a nivel mundial. Bien, después de estos datos importantes, vamos ahora a aterrizar en Chile. Veamos en Chile.
vamos a nuestro país. ¿Cuáles son las consecuencias que nos está dejando en cuanto a cifras? Si pueden, vayan sacando pantallazos, porque la cifra acá son súper importantes. Quiero responder una pregunta acá, que hay un errorcito, una mala interpretación, y no creo que pase de largo, ¿ya? Voy a responder acá una pregunta. Ahí me está saludando Hilda. Hola Hilda, bienvenida. Ya. Carlos Solarte creo que es el apellido, ¿ya? Me dice el 90% falla humana, ya, te vamos bien, y el 10% falla mecánica, no, ahí está equivocado, cuidado. Cuidado los que leen aquello porque se pueden equivocar totalmente. No, para nada. No, 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 no. No en ninguna parte dijimos que sea falla mecánica el 10%. Cuidado con eso. ¿También hay accidentes por falla mecánica? Sí, también hay accidentes por falla mecánica. Pero, Carlos, la falla mecánica, ¿quién es el responsable del auto? Te pregunto yo, Carlos. ¿Quién es el responsable de que el vehículo se mantenga en buenas condiciones? Es el conductor o el dueño. Nosotros mismos, exactamente. Por ende, si sale un vehículo con problemas de freno, con problemas de dirección, con neumáticos desgastados, el error es humano. Igual. La falla técnica mecánica es muy rara. Prácticamente existe cuando un vehículo venga con un error de fabricación. Que usted se compró un auto nuevo y ese auto viene quizás con un eje fuera del punto de equilibrio, un error, un detalle de fábrica, que eso es muy raro y muy difícil porque también se supone que los que fabrican países tienen altos estándares de seguridad donde pasan muchas y varias inspecciones. De hecho, todas las concesionarias, o casi todas, a los 5.000 o 10.000 kilómetros les regalan gratis la primera mantenimiento de volver a revisar aquel vehículo, que se hace en la misma concesionaria. Eso es para asegurarse de que justamente el vehículo cumpla con los estándares, ¿ya? Entonces, las fallas técnicas, que no son error humano, son muy raras. Debería ser una falla de fábrica que traiga el vehículo, que se les pasó todas las inspecciones y controles que tiene el fabricante o el que comercializa el vehículo. Hablo de vehículos nuevos. Ahora, si usted compra un vehículo usado, es otra cosa. Lo que no sabe la falla que le generó la otra persona, que igual es humano, o sea, error humano igual. ¿De acuerdo? Las únicas fallas, perdón, los únicos siniestros, accidentes que podrían ocurrir que no son error humano son causas muy fortuitas. Podrían ser, por ejemplo, climatológicas en el siguiente sentido. Cayó un rayo, cortó un camino, ¿cierto? Y nadie se dio cuenta y los conductores empezaron a caer. Como el famoso accidente del puente Minte en el sur de nuestro país, comuna de Puerto Vara, de hace muchos años atrás, donde debido a las intensas lluvias, un invierno muy malo, se dieron las bases de un puente en la noche y los vehículos empezaron a caer ahí. ¿Ya? Entonces, son muy raros aquellos accidentes fortuitos. Eso podemos llamarlo accidentes. Ahí no está la culpabilidad del conductor. Ni el mejor conductor evita ese tipo de siniestro. ¿Ya? De hecho, en ese accidente que acabo de comentar, uno de los sobrevivientes que cayó logró subir a la carretera y empezar a hacer parar los vehículos para que no sigan cayendo, porque iban cayendo todos. Uno tras otro no se salvaba ninguno. Entonces, esa es la diferencia a las otras situaciones que digo. O sea, podemos decir, está lloviendo, por efecto de la lluvia hubo un siniestro. No, pues, si por la carretera mojada pasaron 500 vehículos, pero fue solamente uno el que terminó perdiendo el control. Eso es falta de control del conductor y falta de prudencia. ¿Ok? Entonces, para que vayamos entendiendo la diferencia. Ya, por ahí me están saludando varios ya que se están conectando más tarde. Alex, buenos días. Robbie, Carlos y Belisaide. Sean todos bienvenidos, espero que les guste nuestra clase. Vamos a ver estas otras cifras, estimados, que tenemos en pantalla, que son sumamente importantes. Esto es en Chile, ¿ya? De todo esto que vamos a ir comentando acá, hay preguntas. Veamos. ¿Cuántos siniestros hay en Chile al año aproximadamente? Al año, 86.000 en Chile. Aproximadamente tenemos 86.000 siniestros de tránsito al año, anual, en nuestro país. Esta cantidad se refiere al total de siniestros, con víctimas, sin víctimas, siniestros leves, de mediana gravedad, siniestros fatales, todos están ahí, los que se informan. Los que se informan. También una cifra negra que no se informa y que nadie sabe que ocurrió un siniestro.
pero los que se informan por lo menos ese es el catastro que hay al año, ¿de acuerdo? De todo tipo de siniestros, ¿ok? Ya, sigamos acá. De estos 86.000 siniestros que ocurren al día, diariamente en Chile, en nuestro país, están falleciendo un aproximado de 4 a 5 personas. 4 a 5 personas al día. Recuerden que el dato anterior que dijimos, a nivel mundial, son unas 3.000 personas al día. 3.000 personas al día a nivel mundial. A nivel país, 4 a 5 personas aproximadamente. Pueden ser más o menos algunos días, pero ese es el término medio. O sea que hoy día, en nuestro país, es muy probable que lamentablemente fallezcan unas 4 o 5 personas a consecuencia de siniestros de tránsito. ¿Ok? Si nos vamos al año, ahora, eso mismo de 4 o 5 personas al día, pero lo enmarcamos en nivel año, serían unos 1.600 fallecidos. 1.600 fallecidos al año en nuestro país a consecuencia de siniestros de tránsito. Cualquier tipo de siniestro que deje fallecido, ¿cierto? Ya sea por atropello, por colisión, por choque, por volcamiento, accidente en solitario, siniestro en solitario, lo que sea, al año nos está dejando unos 1.600 fallecidos, ¿ok? De estos 1.600 fallecidos al año, unos 550 son a consecuencia de atropellos. Unos 550 son a consecuencia de atropellos. Siendo los atropellos la causa más común y más frecuente de muertes. Es el tipo de siniestro que deja más muertos, ¿ok? Ya. Y de este total de 86.000 siniestros igual al año, nos está dejando un total de 8.000 personas lesionadas al año. ¿Ok? Cifras importantes entonces recordar. Repasemos rápidamente. Al año en nuestro país, un aproximado de 86.000 accidentes de tránsito, siniestros de tránsito. De esos 86.000, unos 1.600 a siniestros, perdón, unas 1.600 personas fallecidas. 1.600 personas fallecidas al año. 550 a consecuencia de atropellos. 8.000 personas están quedando lesionadas, ¿ok? Y si lo vemos diariamente, están falleciendo entre 4 a 5 personas al día por siniestro de tránsito en nuestro país. Ya. Luego vamos a hacer un memorice de todo esto, ¿ya? Para que ustedes vayan recordándose. Bien. Acabamos de decir que los atropellos es una de las causas más comunes de siniestro, de muerte, y generan los siniestros, sí, ¿ya? Los atropellos generan muchas muertes en nuestro país. No se olvide. ¿Por qué ocurren los atropellos? Pueden ocurrir por muchas causas, tanto por responsabilidad del conductor como por responsabilidad del peatón. ¿También hay peatones imprudentes? Por supuesto que sí, claro que sí. Y según los estudios, miren, las faltas más comunes de los peatones que terminan en atropello son dos. Bajar a la calzada de manera sorpresiva, llegar y bajar a la calzada, caminar por la calzada, ¿cierto? Principalmente eso, caminar por la calzada en vez de por la acera, ¿ya? Esa es una. Llegar y descender a la calzada cuando no debería hacerlo. Recuerde que la calzada es para los vehículos, ¿ya? La acera es para los peatones, ¿ok? Y la otra que es parecida igual, cruzar la calzada, cruzarla en lugares prohibidos donde no se debería, ya donde no hay pasos peatonales, donde no hay pasarelas, también. Esas son las dos errores más comunes de los peatones que terminan en atropellos. Y son las causas más comunes que generan los atropellos. Uno podría pensar por responsabilidad de los conductores, conductores imprudentes, a alta velocidad, no respetan el paso peatonal. Sí, también ocurren atropellos por eso. Pero más atropellos ocurren por errores de peatones. Increíble. Ahí nos podemos dar cuenta que quizás tenemos una baja cultura de tránsito como peatón también, por cruzar en cualquier lado, preocupar la vía de manera desordenada, ¿ya? Eh, no apelar un poquito al autocuidado de los peatones, ¿ya? Muchas veces hay una pasarela, pero los peatones no quieren caminar hasta la pasarela y cruzan antes, en un lugar muy peligroso. Entonces, varias causas hay, ¿cierto? Que muestran los errores de los peatones que terminan en atropellos. Veamos otra situación interesante.
Ya, acá se nos muestra un estudio bien importante con respecto a la velocidad. Sin duda que la velocidad es un factor preponderante al momento de generarse un atropello. A mayor velocidad, obviamente, mayor fuerza de impacto. A mayor velocidad, más grande la consecuencia. ¿De acuerdo? Por lo mismo, según el estudio, nos muestra acá que si un peatón es atropellado a unos 30 kilómetros por hora, tiene un 90% de posibilidad de sobrevivir. Claro, una velocidad relativamente baja, ¿ya? Y tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Es por eso que ustedes habrán visto que en las zonas de escuela, en lugares con alta afluencia de público, sectores como centros de salud y en muchos lugares, la velocidad máxima permitida es hasta 30. Lo cual no significa que tengamos que ir justo a 30, podemos ir a menos, 20, 25, no sé, va a depender de la situación. Pero velocidad 30 hacia abajo, ¿ya? Y eso, si un peatón llega a ser atropellado a esa velocidad, ¿cierto? El daño sería mínimo y tiene un 90% de posibilidad de sobrevivir. Ahora, si subimos la velocidad, la aumentamos, no mucho, en unos 20 kilómetros más, las posibilidades de ese peatón atropellado bajan, de sobrevivir bajan, un 50%. Tiene la mitad de posibilidad de sobrevivir. Y miren, si es atropellado a 60 kilómetros por hora, tiene solo un 10% de posibilidades de sobrevivir. Hay una pregunta en el examen que dice, si un peatón es atropellado a unos 65 kilómetros por hora, ¿cuál es el resultado más probable? La muerte del peatón. La consecuencia más probable es la muerte de ese peatón. ¿Ok? Entonces, ya sobre los 60 kilómetros por hora, un peatón atropellado tiene muy pocas posibilidades de salvar la vida. ¿Ok? Bien. Dicho eso, volvamos un poquito atrás ahora. Me están comentando en la sección preguntas y respuestas. Dice, aún no empieza la clase, se puede evitar. Ah, ya, no, eso fue hace rato ya. Ya, vamos atrás ahora. Ok, ya. Los siniestros de tránsito, estimados, generan una gran cantidad de consecuencias. Una de esas consecuencias es sobre la economía también. ¿Tiene un efecto sobre la economía? Sí. De hecho, los siniestros de tránsito nos afectan a todos, directa o indirectamente. Puede ser que usted, no sé, vive en Arica, ocurrió un siniestro en Santiago, ¿le afecta? También le afecta. Los siniestros de tránsito nos afectan a todas las personas. Uno de los aspectos es este, el aspecto económico. Los siniestros de tránsito entonces afectan la economía de nuestro país. ¿Ya? El libro El Nuevo Conductor nos dice que en nuestro país, en Chile, a consecuencia de siniestros de tránsito, se está perdiendo aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto. Ese es el gasto que generan. Eso es lo que se pierde en siniestros de tránsito de nuestra economía. Uno puede decir que el 2% es poco, pero no es tan poco. Si lo analizamos, lo llevamos a pesos, equivale aproximadamente al año a 6 millones por persona, por cada contribuyente en nuestro país. Se pierden 6 millones de pesos. 6 millones que podrían ser ocupados en cualquier otra instancia, ¿cierto? Que el Estado podría determinar, pero se pierden en siniestros de tránsito. Si no hubiera siniestros de tránsito, ahorraríamos eso. ¿Se dan cuenta? Usted dirá, no, pero yo yo siento que, que este año no perdí 6 millones. Si los perdió, quizá un poco más, un poco menos, pero se fue perdiendo. ¿Por qué? ¿Cómo? Cada vez que usted compra algo, ¿cierto? Hace cualquier transacción comercial, hay un impuesto de valor agregado que se paga. Usted va a comprar, no sé, un kilo de manzana y usted paga eso, ¿de acuerdo? Eso va al Estado, obviamente, y el Estado lo administra, ¿de acuerdo? El Estado se sustenta de todos nosotros, ¿ok? Bueno, de eso que administra el Estado se están perdiendo eso, aproximadamente. Lo que usted paga día a día, ¿cierto? Compra para acá, para allá, o hace cualquier gestión, transacción comercial, ya, y va a su recorte de impuestos al Estado, se está perdiendo 6 millones por persona al año solamente por siniestro de tránsito. ¿Cómo puede ser tanto que se pierda en siniestro de tránsito? Veamos algunos aspectos justamente acá. Algunos de los principales gastos que generan los siniestros de tránsito se pueden clasificar en gastos de salud, claro, atención de salud en el momento que se mueve una ambulancia, combustible, hombre hora, implementos, medicamentos, etcétera. Después, la hospitalización y todo lo que conlleva un gasto de salud. ¿Ya? Ahí tenemos un gasto bien importante en atender víctimas de siniestro de tránsito.
Daños materiales, por supuesto que sí. Ya uno podría decir, no, pero si el dueño del vehículo arregla su auto él, o el que fue responsable. Pero muchas veces no solamente los vehículos se dañan, sino que el entorno, la propiedad pública, la propiedad privada. Hay muchos siniestros donde se destruye semáforos, iluminarias, ¿cierto? Barreras de contención, y todo eso lleva un gasto. Incluso recintos particulares, rejas de casa, hay vehículos que terminan prácticamente metidos dentro de una casa. Ha pasado, ¿ya? Entonces, todo esto también son gastos, ¿ya? Cada iluminaria, cada señalética que se destruye en un siniestro de tránsito es un gasto para el Estado y en el fondo un gasto para todos nosotros. Es un gasto. ¿Ok? Entonces, hay muchos gastos materiales. Gastos administrativos también, obviamente, en lo que son, ¿cierto?, los procesos judiciales, ¿ya? Investigativos, fiscalía, ¿ya? La misma policía también realiza gastos administrativos, el mismo hospital, ¿cierto? El gasto de salud también conlleva gasto administrativo, entonces también hay gasto administrativo. Y gastos humanos, sin duda, este es el factor más importante, porque el factor humano es irreemplazable. Personas que fallecen o quedan lesionadas y ya no pueden hacer su vida normalmente. Ya personas que quizás eran el sustento de su hogar y ya no pueden trabajar. ¿Ya? Entonces también hay un gasto bastante ahí en el recurso humano. ¿Ok? Así entonces podemos ver que eso nos deja al año el 2% en pérdida del Producto Interno Bruto de nuestro país. Gasto importantísimo. Sigamos. Ya. No solamente tenemos gastos y consecuencias a nivel financiero por los siniestros de tránsito, también tenemos un impacto importante de sufrimiento, un impacto emocional de la sensibilidad de las personas. Porque según el libro del nuevo conductor nos dice que por cada persona que fallece, que muere, ¿cierto?, en un siniestro de tránsito, al menos están sufriendo esta pérdida unas 100 personas. Unas 100 personas aproximadamente sufren la pérdida de una persona fallecida. Y esto es un impacto emocional importante en la sociedad. ¿Ya? Uno puede decir, no, pero si mi familia no es tan grande. Bueno, esto no solamente conlleva a la familia, sino también los conocidos, el vecino, ¿cierto? Si sabemos, no sé, que un colega fallece por un siniestro de tránsito, también nos va a llegar, también nos va a tocar. Colegas, compañeros de universidad, de instituto, qué sé yo, ¿ya? Ahora, hace poco que terminó el feriado largo de Fiestas Patrias, ¿cierto? Donde creo que este año, yo no he revisado bien las estadísticas todavía, pero creo que no fue tan alto como se esperaba, según lo que escuché por ahí en un noticiario hace algunos días acá. Pero las estadísticas no las he visto de manera precisa, ¿ok? Pero igual hubieron víctimas, siempre las hay, fin de semana largo. Entonces, ¿cuántas personas están sufriendo esa pérdida? ¿Cuántas personas están pensando quizás en aquel hijo, hermano, pariente, que ya no está? Que ya no está y se recuerda, ¿y por qué salió ese día? ¿Y por qué tuvo que haber bebido? ¿Y por qué? Si pudimos habernos quedado acá nomás, entonces todos se empiezan a preguntar cómo lo pudimos haber evitado. Y ya es tarde porque no puedes volver el tiempo atrás. Aquello ya ocurrió. ¿Ok? Entonces el impacto emocional es bastante fuerte. Es más, podemos decir igual que ni siquiera es necesario ser conocido de una persona para que te afecte la pérdida. Por ejemplo, cuando hay siniestros con niños involucrados. Realmente afecta, aunque uno no conozca a ese niñito, aunque sea de otra región, de otro lugar, el solo hecho de escuchar esa noticia, yo creo que a todos, ¿cierto?, nos pesa en el alma. No son inocentes, ¿cierto?, que son transportados. Entonces, el impacto emocional que producen los siniestros de tránsito es bastante fuerte. Sigamos. Ya, acá viene otro dato muy importante del cual se pregunta bastante en los exámenes igual. La población que más fallece, el segmento de la población que más fallece en siniestro de tránsito son los jóvenes. Jóvenes de entre 15 a 29 años aproximadamente. Ahí se concentra el grupo etario de mayor mortalidad en siniestros de tránsito. Esto encierra a todos los actores de la vía, jóvenes, digamos, ¿ya? Que fallecen, no solamente conductores. Aquí también se engloba a los peatones, ¿cierto? Jóvenes que pueden ir por la vía caminando, que cruzan la calzada de manera sorpresiva, de manera, cierto, traviesa quizás, o que se arriesguen demasiado. Jóvenes también como pasajeros de algún vehículo igual, que también terminan falleciendo, ¿ya? Entonces, acá se engloba todo.
conductores, pasajeros, peatones. ¿Ya? La mayor mortalidad de personas en siniestro de tránsito en general, peatones, pasajeros, conductores, ¿cierto? En general, se centra en el rango de edad juvenil, aproximadamente entre los 15 a 29 años. ¿Ok? Claro, porque no podía decir, pero a los 15 años no conduce. Algunos conducen igual, sin permiso, ya, ok. Pero no solamente conductores, pueden ser jóvenes, acabo de decir, como peatones también. Fallecen mucho. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué puede pasar de que se concentra tanta mortalidad ahí, en ese rango de edad? Porque puede ser que a esa edad quizás todavía no, bueno, por lo menos lo que es la adolescencia, todavía no asumimos los riesgos reales que hay una baja percepción del riesgo, ya nos tomamos las cosas con demasiada liviandad, puede ser que pensamos que esto nunca nos va a pasar, puede ser que igual no somos conscientes, como decía al principio, de la magnitud del problema de los siniestros de tránsito, no hay conciencia de eso, ya pensamos que nunca va a pasar. Hace unos días atrás, voy a contar una experiencia cortita, ¿eh? Iba en una fila de como de 3 vehículos, yo iba como tercero, y subiendo una pequeña pendiente, y justo arriba había un paso peatonal, bastante peligroso, porque generalmente los vehículos suben con cierto vuelo en la pendiente, ¿cierto? Entonces estaba como un poquito mal ubicado, ya, pero no importa. De pronto, 3 jóvenes estudiantes de enseñanza media a cruzar, ¿cierto? El primer vehículo iba a corta distancia, ya llegando, ya casi llegando al paso peatonal. 2 jóvenes pararon en seco, y uno de ellos pasó, así, como mirando al vehículo, como desafiante al vehículo, ¿me entiendes? Desafiante al vehículo, como tienes que parar porque yo aquí tengo el derecho. Sí tiene razón, él tiene el derecho en el paso peatonal, está bien, hasta ahí, legalmente. Pero siempre hay que determinar varias circunstancias. El autocuidado, ¿cierto? En que un vehículo no es tan fácil de parar, que quizás no lo ha visto a tiempo. Yo, la verdad, como peatón, prefiero seguir siendo un peatón vivo a un peatón que, no, si yo tengo la preferencia. Prefiero a veces ceder de mi preferencia y seguir vivo. O sea que aplicar precaución. ¿Ya? Entonces, siguiendo con este ejemplo, claro, el primer auto para en seco, era bastante brusco, el de atrás venía bien cerquita, también no lo alcanzó a chocar. Yo dije, oh, voy a quedar un choque, porque ya vi que el de atrás, el segundo, que venía delante mío, yo venía tercero. Chocaba a ese que paró en seco. No, alcanzó a parar, pero justito, llegábamos a sonar incluso los neumáticos. Yo venía con mayor distancia, eh, paré, digamos, en forma gradual. De ahí pasan los otros 2 jóvenes y todos riéndose de la situación. O sea, ¿qué parecía? Parecía que aquel desafío que hizo aquel joven era como un acto de... era como un acto de gallardía, o oh, se las mandó. Los demás, ¿cierto?, avalando la situación, o como que era graciosa. ¿Entiendes? Eso pasa mucho, me dice Samsung. Sí, pues pasa mucho. Porque a esas edades, ¿cierto?, sobre todo en la adolescencia, de pronto ocurren esto. Ahí donde tienen que estar los padres, los mayores. Por eso igual yo creo, una opinión muy personal, que la educación de tránsito, la cultura de tránsito también debería difundirse justamente en esas edades, enseñanza media. Octavo básico, primero medio, segundo medio, ¿cierto? Los colegios ahí deberían haber por lo menos, aunque sea pincelada esta situación. ¿Ya? El libro El Nuevo Conductor es una muy buena base, por ejemplo, para hablar de estos temas, o algunos de estos temas. ¿Ya? Entonces sí, podríamos incrementar más la seguridad de todos y la mejor convivencia vial para todos. ¿Ok? Entonces, ahí hay un ejemplo de lo mucho que pueden pasar, porque uno dice, pero ¿por qué muere tanto joven atropellado? Ahora, ni hablar de jóvenes conductores que sacan los autos escondidas, o que manejan, o que el mismo papá a veces regala un auto, ¿cierto? Aunque todavía no tenga la edad para sacar licencia, ¿ya? Y andan conduciendo a escondida y todo eso, se ve mucha adolescente que termina siniestrándose. Y saben que son fáciles de verlo, ¿ah? Darse cuenta, no solamente porque uno, claro, le ve la cara como de bebé manejando, no solamente por eso. Es fácil darse cuenta porque generalmente tú vas a ver a alguien que anda cometiendo imprudencia o el auto anda enchulado. ¿Por qué? Porque es un tema de llamar la atención, porque a esa edad generalmente buscamos reafirmar la personalidad y buscamos validarnos frente al resto, sobre todo frente al grupo. Pregunta de examen. Validarse frente al grupo también es un acto de inmadurez emocional, de inmadurez personal en los conductores. La validación frente al grupo, pasa mucho eso. ¿Ya? La influencia del grupo, también. Otra pregunta de examen. La influencia del grupo igual. Es un efecto gravitante, como que hazlo nomás, o apuesto que no lo haces, o conduces como una abuelita, cosas como esas. ¿Ok? Díganme que no, todos pasamos por esa edad. Entonces ahí también está de pronto conversar estos temas con los jóvenes. Somos mayores, obviamente.
Sigamos. Vamos a seguir con el segmento de población juvenil, pero ahora vamos a los conductores jóvenes. Veamos qué es lo que ocurre con los conductores jóvenes también. Acá tenemos una amplia mortalidad. Alguien me está pidiendo que quiere que repita, ya hablé demasiado, más o menos como 15 minutos, como 10 minutos hablé en esa pura parte. Así es que les puedo recomendar por lo menos esa parte que vean las grabaciones. Más tardecita, puede buscar ahí en la sección grabación, ¿ya? Pero acá vamos a hablar casi de lo mismo. Lo único que le puedo decir es que en esa edad, ¿cierto? La baja madurez personal hace que haya una baja percepción del riesgo. Así, para resumir todo, baja percepción del riesgo. Si quiere que repita algo concreto, pregúnteme, eso sí, algo concreto. Pero todo el tema es como mucho, porque tenemos un tiempo acotado, ¿de acuerdo? Ya. Sigamos ahora con los jóvenes, pero los jóvenes como conductores. Jóvenes como conductores. También, ese segmento que presenta la más alta mortalidad de conductores. La mayor cantidad de conductores fallecidos se concentra entre las edades de 18 a 29 años. También es increíble, igual llama la atención. ¿Ok? Representando el 27% del total de los conductores fallecidos. Es el mayor número. ¿De acuerdo? Ya, acá podríamos igual apelar a lo mismo que hablamos anteriormente. ¿Ya? La baja madurez personal. ¿Ok? También podemos decir que hay una baja tolerancia a veces, o también podemos decir que hay una baja percepción del riesgo, como que esto no me va a pasar nunca a mí, como ver los siniestros que ocurren como algo lejano, ¿ya? Como que no estamos tan expuestos. O también otra cosa muy importante que aparece como pregunta en el examen, que es sobrevalorar las capacidades. Eso también ocurre mucho. Es una pregunta de examen. Sobrevalorar las capacidades, ¿qué significa? Pensar que mis capacidades para conducir están por encima del resto. Tengo mejores capacidades que ese otro. Eso ocurre mucho igual, que termina desembocando en siniestro, ¿ya? El exceso de confianza, ¿ok? Entonces, a ver, yo me acuerdo, hace años era igual un colega que tenía, misma edad mía, pero hace tiempo estamos entre ese rango de edad bastante joven, terminó ocasionando un siniestro bastante grave, ¿eh? Pero ahí había alcohol de por medio, sí, bueno, botó hasta unos semáforos. Y él sí, y era buen conductor, yo había andado con él, era buen conductor, y él se jactaba de eso. Decía, yo soy seguro de manos. Se jactaba de eso. Malo. Al final terminó bastante mal el tema. Por suerte no fue fatal, no fue con muerte, pero sí estuvo bastante complicado de salud por el siniestro. También hay una pregunta de examen que habla, que dice, ¿qué se puede deducir de aquellos conductores que imitan a pilotos de carrera? ¿Qué vamos a deducir de eso? Imagínense imitando a pilotos de carrera en la vía pública, en la calle. Claro, ¿qué podemos deducir? Eso muestra de partida un bajo nivel de madurez personal, aparte de todo el riesgo que conlleva. ¿Ya? Ahí está respondida la pregunta, igual si le aparece esa pregunta en el examen. Bueno, muy relacionado con esto. Sigamos. Ya hablamos de esta parte adelante, ya comentamos, pero rapidito comentemos nuevamente que el 90% de los siniestros ocurren por falla humana, la gran mayoría. Es por eso que también ya dejamos de llamarle accidentes, como dijimos delante, y le pasamos a llamar siniestros de tránsito, ¿ya? Ya no le llamamos accidente de tránsito, ese término cambió, y ahora se le llaman siniestros de tránsito. ¿Por qué? Porque como ustedes mismos me dijeron, la gran mayoría son evitables. Ok, aquí vamos a otros datos bien interesantes. El género. ¿El género también influye en la ocurrencia de siniestros? Sí, increíble. El libro El Nuevo Conductor nos dice que la mayor cantidad de conductores fallecidos corresponden a varones, hombres, ¿cierto? Aproximadamente el 92%. Una gran cantidad de hombres fallecidos en siniestros de tránsito. Si vemos más abajo, ahí se resume un poco la cifra en que 9 de cada 10 conductores fallecidos son varones. ¿Qué se puede analizar? Bueno, en primera instancia muchos pueden decir que son más hombres los que conducen. Claro, por ahí puede estar también, pero eso no cubre totalmente esta cifra. Y aparte, si uno también empieza a pensar, en otros ámbitos también hay una gran cantidad de varones los que fallecen. Accidentes del trabajo, más varones. Deporte extremo, más varones falleciendo. ¿Ok?
Entonces podemos decir también que quizás los varones se arriesgan más, son menos responsables, se madura tal vez más tarde, o las mujeres tienden más al autocuidado, y eso les favorece al momento de conducir. No quiere decir que no fallezcan mujeres, igual fallecen mujeres en siniestros de tránsito, pero la diferencia es pero muy, muy grande con respecto a la cantidad de varones que fallecen. Entonces, fallecen más varones en siniestros de tránsito. Vamos a otros datos importantes. Acá. Si vemos esta imagen, aparece como unos edificios ahí, ¿cierto? Eso representa la zona urbana, ¿ya? ¿Qué nos quiere decir ese dato? Dice arriba 85%. Que en la zona urbana ocurre la mayor cantidad de siniestros en cuanto a número, en cuanto a cantidad de siniestros. Y es obvio, porque en la zona urbana hay más movilidad, hay más vehículos, hay más peatones, hay más transeúntes. Entonces, al haber más tráfico, más congestión, obvio que en algún momento se producen ahí siniestros, aunque sean leves, ¿ya? La gran mayoría leves, eso sí. En la ciudad ocurren muchos siniestros, choque por alcance, que quizás no pase más allá de abollar o romper un parachoque o romper un poco, ¿ya? Generalmente no pasa más allá de daños materiales de los vehículos. ¿Por qué? Porque dentro de la zona urbana la velocidad es más baja, obligatoriamente más baja. ¿Ok? Entonces eso ocurre. En la zona urbana, mayor cantidad de siniestros, pero menor mortalidad. Ahora vamos a la zona rural. Nos damos cuenta que al ladito tenemos un establo, unas colinas ahí, que están representando las zonas rurales, las carreteras. Hay menos siniestros de tránsito, 60% de siniestros, ¿ya? Menos que en la zona urbana, pero hay más fallecidos. O sea, en zonas rurales ocurren menos siniestros y más fallecidos. ¿Por qué? Uno de los principales factores, obviamente, la velocidad, la fuerza del impacto. Hace que estos siniestros, cuando lleguen a ocurrir, sean más fatales. Un siniestro en carretera no es lo mismo que un siniestro dentro de la ciudad. Ya las consecuencias son mucho mayores. ¿Ok? Bien. Pueden ir preguntando si hay alguna duda, situaciones concretas. A ver, y acá me dice Paola, son más imprudentes, ¿no? Ah, se refería a los conductores varones. Sí, bueno, los estudios demuestran eso, que los varones tienden a arriesgarse más, ¿ya? Eh, Toman decisiones de repente sin pensarlo mucho, decisiones más repentinas. En el caso de las damas, ¿cierto? Como ya había explicado, tienden más al autocuidado y eso les favorece en el momento de conducir. Un paréntesis. Es increíble que gran parte de nuestra personalidad, de cómo nos comportamos en general en la vida, se manifiesta en nuestras actitudes como conductores. Ese estudio es muy cierto, ¿ya? Como usted es, todos deberíamos ya conocernos un poquito, ¿cierto? Cuando ya somos adultos nos conocemos. ¿Cómo soy yo? Ah, yo soy hiperactivo. No, yo soy calmado, soy tranquilo. Yo soy tímido. Me cuesta enfrentar nuevas situaciones. O no, a mí me gusta, soy extrovertido, ¿cierto? ¿Ya? Me gusta hacer beber, notar, soy extrovertido. ¿Ok? Soy impulsivo. Wow, eso ya es más peligroso. Entonces, todos nos conocemos un poquito. Créanme que esa forma de ser que manifestamos cotidianamente también se manifiesta en cómo conducimos. Se los digo como instructor práctico. De haber hecho clase tantos años, uno ya se da cuenta cómo es la persona, ¿cierto? En cómo conduce, cómo es en la vida normal. Yo a veces le hacía preguntas, apuesto que tú eres súper hiperkinética, de estas personas que quieren hacer todo al mismo tiempo. Se apura demasiado. Una vez me acuerdo, siempre tenía una señora que nos reíamos mucho, con ella era muy simpática, haciendo las clases y claro, tenía muy buenas capacidades para conducir, muy buenas capacidades, pero era muy dispersa, muy dispersa. Y me estaba preguntando una cosa y al rato me estaba preguntando otra al mismo tiempo que iba manejando. Un día me quería contestar el celular. No, digo que yo sé que son mis hijos, pero yo voy a contestar porque yo soy una muy buena mamá. Pero es que no puedes, tenemos que parar para eso. No puedes, yo no te voy a dejar contestar el celular, discúlpame. Pero es que yo puedo, profe, hacerlo. No, no puedes. En ese tiempo todavía no existían estos celulares tan inteligentes, simplemente era el tipo llamada nomás, ¿ya? Y después se reía. Me dice, una vez, algo que me maté la risa, me va a creer, profe, que yo con el apuro a veces ni siquiera me he puesto ropa interior para salir rápido de mi casa, así. Pantalón, vestido, y después me he acordado, así de dispersa. Era muy rápida en reacciones, sí,
Pero ese tema a ella le iba a complicar, así que tratamos de trabajarlo bastante y ella al final de la clase se hizo consciente, sí, que debía mejorar eso, que cuando conduce, solo conduce, no podía atentar más cosas, porque ella era la que estaba hablando con varias personas al mismo tiempo y haciendo algo. Yo le envidiaba esa capacidad porque pocas personas la tienen, pero le tratamos de incluir bastante en el sentido de que la conducción es focalizada. Cuando usted conduce, usted se preocupa solo de la conducción. Usted no debería ir discutiendo con las demás personas, mucho menos atender el celular, no debería ir comiendo o maquillándose, no debería, para nada de eso. Usted concentra 100% su conducción en la conducción, ¿ok? Ya, es un paréntesis ahí, acerca de cómo proyectamos nuestra personalidad en la conducción. Pasemos a la siguiente diapositiva, pero primero voy a leer a alguien que me escribió acá, me escribió un texto bastante largo alguien, y vale la pena obviamente leer. Alex me dice, las personas del campo no tienen muchas conductas viales y son demasiado confiados con la conducción y desafían mucho los peligros. Se lo digo que yo soy del campo y evito a muchos amigos conocidos, y perdón, a muchos amigos conocidos morir por accidente. Hoy, sí. Eh, Ahí, ¿qué pasa? Que hay mucha confianza justamente porque son personas que se confían de todo el entorno al entrar sobre todo a vías de velocidad, ¿ya? Son un poquito más relajados, son más relajados al vivir constantemente en contacto con la naturaleza, estar siempre en un clima de más paz. A veces pueden ser hasta reacciones lentas, sí pasa. Yo le voy a contar otra cualidad importante haciendo clase tantos años. Me pasa algo bien particular. Hice clase en diferentes comunas y generalmente la gente que venía de Santiago, no todos, pero la gran mayoría. ¿De dónde tú? No, yo soy de Santiago, estoy viendo hace poco tiempo acá, profe. Ya. Generalmente esas personas aprendían súper rápido, ¿ah? Y me llamaba la atención, empezaba a hacer un estudio, yo siempre conversaba con los colegas. ¿Sabes qué decías? Por la presión. Ellos bien, eso ha cambiado sí, últimamente, ha cambiado mucho, sobre todo ahora que estamos en el área digital, en el área de la comodidad, en el área que todo está a la mano, al alcance, ha cambiado. Yo estoy hablando hace unos 15 años atrás, haciendo clases, llamaba la atención aquello. ¿Y por qué? Conversándolo con colegas, compartiendo opiniones a veces nosotros, y justamente colegas que nacieron y criados en Santiago, después iban a otra ciudad a trabajar. No decía, si eso pasa en Santiago, decía. Yo por eso igual soy tan es la presión de exigir, de tener que cumplir una meta. En Santiago se vive presión mucho. Entonces, claro, nos damos cuenta de eso. En cambio, el de provincia como más relajado, más calmado. O sea, tenía su parte buena y su parte mala. El de Santiago tendía a ser más impulsivo, aprendía más rápido, pero había que irlo parando. Tienen que tener cuidado con sus impulsos porque lo podían traicionar. ¿Ok? Los de provincia generalmente más relajados, tomaban todo con más calma, eso era bueno, incluso daba tiempo a enseñarle, daba tiempo, a diferencia de los otros, que tenías que irlo parando constantemente. Pero al mismo tiempo a veces justamente se relajaban demasiado y no se daban cuenta cómo avanzaban sus clases y no habían avanzado mucho, pues. Entonces eso, ya increíble también cómo el entorno donde vivimos nos va condicionando nuestras actitudes. ¿Ya? Nuestras personalidades, nuestra forma de ser, también tienen que ver con el entorno. Así que muy bien ahí lo que comenta Alex. Tiene razón en ese aspecto. No es todos los casos, obviamente. También sí puedo decir que la gente de campo tiende a ser bastante respetuosa, eso sí. Bastante respetuosa en algunos aspectos. Lo único que de pronto se relajan mucho nomás. Veamos otro punto importante. En las carreteras de los siniestros que ocurren. Pues dijimos que en las carreteras había mayor mortalidad, ¿ya? En las zonas no urbanas o zonas rurales, ¿ok? Situaciones más comunes por las que ocurren los siniestros en las carreteras. Bueno, primero que nada comentar que ocurre mucho el famoso siniestro en solitario. Lo voy a marcar acá abajito, dice. El siniestro en solitario. ¿Cuál es el siniestro en solitario? Donde no ha participado otro vehículo ni peatón. Terminó siniestrándose solo el conductor. Entonces en carretera ocurre mucho eso, las zonas rurales. Ocurre bastante en un siniestro común, ¿ya? ¿Por qué puede ocurrir tanto este tipo de siniestro? ¿O por qué pueden ocurrir tantos siniestros mortales, ¿cierto? Con consecuencias fatales. Una, el cansancio, por los largos trayectos a cubrir en carretera, ¿de acuerdo? La monotonía, ¿ok? El consumo de sustancias ilícitas. Claro, las personas dicen, no, acá en este tramo no me va a afectar porque conducir en carretera es fácil, supuestamente fácil,
¿ya? Y aprovechan eso y se trasladan después de haber consumido alcohol o después de salir de alguna convivencia o de haber compartido con alguien, ¿cierto? Y se devuelven tras haber consumido alcohol o incluso también droga, ¿ya? Sobreestimar las capacidades, obviamente que sí, está muy ligado a la juventud, eso ya lo habíamos comentado antes, pero también porque dice, no, sin carretera aprovecho de probar la velocidad de mi auto, aprovechamos de correr, ya en la carretera, no sé, porque me siento más libre en la carretera, ¿ya? Y sobreestiman sus capacidades aumentando las velocidades, nuevamente acá abajo tenemos el exceso de velocidad, ¿cierto? A velocidades que no son controladas o que la capacidad humana no puede controlar el vehículo a esa velocidad, ¿ok? Por eso sobreestimar las capacidades con respecto a la velocidad más que nada, bastante peligroso. Entonces, por eso tenemos las causas de los principales siniestros en zonas no urbanas, carreteras. Muy bien. Aquí lo que comentaba alguien al principio, ¿verdad? Cuando me hizo un alcance, alguien que me dijo que había un 10% de porcentaje de siniestros por fallas mecánicas, en realidad sería por error humano igual, porque aquí tenemos justamente que el responsable de mantener el vehículo en buenas condiciones es el conductor o el dueño del vehículo, ¿ya? Es el responsable. Si ese vehículo no está en condiciones, no le podemos echar la culpa al vehículo. Es que tuvo un accidente porque el vehículo anda malo, porque los neumáticos andan malos. No, pues. Si el que es responsable del mantenimiento de ese vehículo es una persona, un ser humano, y él no hizo las mantenciones, el vehículo no se mantiene solo. Entonces, nosotros las personas, los conductores o los dueños de vehículos, somos los responsables de mantener nuestro vehículo en buen estado, con los mantenimientos al día, cuando correspondan hacerlo, según lo indique el fabricante. Con los chequeos, igual que uno debe hacer casi todos los días, uno mira los neumáticos antes de subirse a su auto, ¿ya? Las luces, que estén limpias, que funcionen. Ya entonces los chequeos diarios, los niveles del motor, que lo puede hacer semanalmente o cuando indique el fabricante, quincenalmente, qué sé yo. Tomar en cuenta que si un vehículo ya es más antiguo, está más deteriorado, entonces hay que chequearlo más seguido. Vehículo, ¿cierto? Que si compramos un vehículo usado, también hacerlo revisar por un mecánico antes de empezarlo a usar. ¿Ya? De todos los aspectos del vehículo a chequear, los neumáticos son uno de los más importantes que los conductores tenemos que chequear. El estado de los neumáticos, la presión de aire del neumático, el desgaste del neumático. ¿Ya? También hay otros aspectos importantes como la dirección y el sistema de frenos también. Eso se siente cuando uno va conduciendo. De pronto los frenos y frenadas muy largas, total. Regulación de frenos, llevémosla a tiempo al mecánico. Porque estos descuidos por fallas técnicas pueden terminar en siniestros viales. Claro que sí. Ya, y ya estamos casi terminando con el tema, de ahí vamos a ir a un pequeño jueguito que vamos a hacer, ¿ya? Pero vamos a terminar acá con los últimos datos. Bien, tomar en cuenta también que las estadísticas nos dicen, voy a ir marcando esto en un cuadrito, las estadísticas nos dicen que cuando hay condiciones climáticas adversas, aumentan los siniestros. No se olvide de ello porque igual es importante. Ya usted se da cuenta, hoy día está lloviendo, va a llover, aumenta los siniestros. Mayor precaución, menor velocidad, mayor distancia con el vehículo que me antecede, ir más atento a la ruta, no desviar mi atención a otra cosa que no sea conducir mi vehículo, evitar las frenadas bruscas, cuidado con el de atrás que también tiene problemas para parar si el pavimento está mojado. Entonces, todas esas precauciones ya tenerlas en cuenta cuando tenemos días de lluvia. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. La inmensa mayoría de los conductores no terminan siniestrados, son solamente unos pocos. ¿Por qué? Porque descuidaron estas precauciones. ¿Ok? Tomar en cuenta también que durante las noches ocurren más muertes. Los siniestros que ocurren en las noches son los que dejan más víctimas fatales. ¿Por qué ocurre eso? Porque los seres humanos somos seres de hábitos diurnos. Estamos acondicionados para desempeñarnos de buen en el día. Aunque algunos trabajen en la noche, pero igual. Recordar que como seres humanos, nuestras condiciones en la noche están disminuidas. Nuestra vista en la noche tiene mayor falencia. Nosotros no somos como los felinos o como las lechuzas. No, no tenemos visión nocturna, tenemos visión diurna. ¿Podemos conducir en la noche? Sí, podemos conducir gracias a nuestras luces y a las luces de los demás vehículos. Pero tenemos limitantes, estamos más limitados en la noche. En la noche nuestro cuerpo tiende a descansar también. Nuestras condiciones de reacción disminuyen, de atención en la vía también disminuyen. Entonces hay que ser consciente de ello, por ende, en las noches tratar de conducir con mayor precaución. Las estadísticas muestran que lamentablemente ocurren más muertes durante la noche. Y por último, sin duda esto no resiste tanta explicación,
Pero la conducción con alcohol provoca mayor cantidad de siniestros. Sí, mucho siniestro ocurre por consumo de alcohol y también podemos sumar droga, ¿ya? Sustancias prohibidas. Muy bien, estimados. Dicho eso, vamos a hacer un pequeño jueguito que yo le llamo el memorice para que vayamos recordando todo lo que hemos hablado, porque esta clase tenía muchas cifras, mucho dato al recordar. Entonces la memoria es frágil, así que hagamos este ejercicio y espero que le ayude para memorizar. Yo voy a ir enmarcando cada figurita, ¿cierto? Y ustedes me van a decir, si se acuerdan, qué es lo que representaba esta figura. Por ejemplo, voy con la primera figura. El mapa de Chile aparece y dice al lado de 4 a 5. ¿Se acuerdan de qué se trata esa información? ¿Me la pueden escribir ahí? ¿De 4 a 5 qué? Marisela. 4 a 5 muertes, claro, es por día en nuestro país, aproximadamente. En un día en nuestro país es la cantidad de fallecidos por siniestro de tránsito. Excelente, muy bien. En Chile, ¿ya? Vamos al siguiente icono y aparece acá el planeta Tierra y dice 3000 abajo. ¿A qué se refiere la figura y la cifra que tenemos ahí? ¿Se acuerdan? Fue el primer dato que hablamos, o uno de los primeros. En el mundo, claro. Si en Chile mueren de 4 a 5 personas en el día, en el mundo están falleciendo unas 3000 personas en un día, en el día. Un dato bastante preocupante, ¿cierto? Ya, seguimos. Muy bien, excelente. Muertes en el mundo en el día. Todo esto que estamos haciendo, este ejercicio, estimados, son preguntas de examen igual. Entonces a usted le va a servir retener en la memoria. No es algo que queramos inventar para ponerle más color, no, 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 no. Es porque esto también aparece en el examen. Veamos acá ahora. Aparece un grupo de personas y dice de 15 a 29. ¿Qué se refiere a la figura y la cifra? Grupo etario que más muere. Muy bien, Claudia, muchas gracias. El segmento de la población juvenil desde los 15 a 29 años es el que tiene mayor mortalidad en los siniestros de tránsito. Aprovecho de darle otro dato importante. Los siniestros de tránsito son la segunda causa de muerte en los jóvenes a nivel mundial y en el país igual. Segunda causa de muerte en los jóvenes, los siniestros de tránsito. La primera son los suicidios. La primera, los suicidios. La segunda, pero andan cerquita, andan muy cerquita. Hay muy poca diferencia. La segunda causa de muerte más común en jóvenes, siniestro de tránsito. No olvidar. Vamos ahora a la figura que al ladito aparece un volante, ¿cierto? Un manurio ahí de vehículo y abajo dice de 18 a 29. ¿A qué se refiere? ¿Se acuerdan? 18 a 29, ¿qué? Exactamente. Acá tenemos más fallecidos, pero conductores. Conductores que más fallecen están en ese rango etario, 18 a 29 años. Nuevamente, un rango juvenil. Ya ahí está la mayor cantidad de conductores fallecidos. Muy, muy bien. Perfecto. Vamos a la siguiente figurita, donde vemos acá un grupo de personas y abajo dice 90%. ¿A qué se puede referir eso? Acá los pille. En esta casi siempre se me equivocan. Ya, muy bien, Alex. Excelente, ya, muy bien. Yo pensé que se iban a equivocar. Ya, la responsabilidad humana, el error humano, presente en el 90% del total de los siniestros. O sea, la gran mayoría de los siniestros ocurre por error humano. Muy bien. Ya. Vamos a la siguiente figura. Aparece una industria ahí y abajo dice 2%. Esto está fácil. No se habían olvidado de eso. ¿El 2% de qué? Y la industria, ¿a qué se refiere? La pérdida que tenemos en el PIB en nuestro país por los siniestros de tránsito. ¿Ya? En nuestro país hay una pérdida del 2%. Si no hubieran siniestros de tránsito, estaríamos ahorrando eso para otras cosas. ¿Ok? Muy bien. Siguiente figurita, aparece una parejita, un varón y una dama, y dice 92%. ¿Se acuerdan de esta? Ahí aparece una pareja, 92%. Muy bien, Nancy, ahí por complementar, muchas gracias.
Ya, la segunda, perdón, la siguiente entonces figura se refiere a fallecimiento de mayor cantidad de hombres, conductores hombres son los que más fallecen en siniestro de tránsito, representando el 92%, ¿ya? Fallecen muchos varones en siniestro de tránsito. Excelente, muy bien. Siguiente figura, tenemos un cúmulo de edificios ahí, y abajito dice 85%. ¿A qué se refiere esa figura? La mayor cantidad, el mayor número de siniestros se produce en las zonas urbanas. No me acuerdo, dice Pilar. Bueno, esto está justamente para recordar, Pilar, así que ahí está la respuesta. En zonas urbanas se produce la mayor cantidad de siniestros, pero no los más fatales. La mayor cantidad en cuanto a número de siniestros, zonas urbanas, muy bien. Vamos a la figura de al lado entonces, que tenemos ahí un establo, unas colinas, y abajo dice 60%. ¿A qué se puede referir? Zona no urbana, muy bien, o zona rural, mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de fallecidos. En las zonas rurales, zonas no urbanas, ocurren menos accidentes en cuanto a número, pero de esos que ocurren, hay una mayor cantidad de fallecidos, o sea, la gran mayoría son con consecuencias fatales en carretera. La gran mayoría. Muy bien, Samsung ahí. Menos accidentes, pero fallecen más. Muy bien, excelente. Vamos a la siguiente figurita. Tenemos acá arriba una nube, ahí botando lluvia y rayos y todo lo demás. ¿Cuál era el mensaje ahí? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el mensaje de la nube? Que con condiciones climáticas adversas ocurren más accidentes. Exactamente, condiciones adversas. Ocurre una mayor cantidad de accidentes. Ya, nos queda poquito. Siguiente icono. Aparece la luna y las estrellas. ¿Qué queríamos decir con eso? La lunita y las estrellas. ¿Qué quería decir con eso? En la noche. En la noche hay mayor cantidad de muertes durante la noche, más siniestros fatales, fatales, eso sí, con consecuencias fatales mortales durante la noche. Durante la noche ocurren más siniestros con consecuencias fatales. Ya. Y por último, terminamos con la copita. La copita nos quiere decir ¿qué? Uno de los factores preponderantes que se relaciona con los siniestros de tránsito es el consumo de alcohol. Ahí nadie me respondió, parece que están cansaditos, pero eso era fácil. Ya, ahí le acabo de decir yo. Bien, vamos rápidamente a nuestro examen. Vamos rápidamente a nuestro examen. Para ir finalizando el módulo del día de hoy. ¿Cuál es el módulo? El problema de los siniestros de tránsito en Chile. Y vamos con la primera pregunta, estimados. Ustedes van respondiendo ahí. Pregunta 1 dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera según el libro El nuevo conductor sobre los accidentes de tránsito? Afirmación verdadera sobre los accidentes de tránsito. Alternativa A me dice la mayoría, vamos a leerlo. Los accidentes de tránsito representan un problema prioritario de salud pública en todo el mundo según la Organización Mundial de la Salud. ¿Ya? La B dice, la mayoría de las personas están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito en el mundo. No, la mayoría no está consciente, descartamos la B. La C dice, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte en adultos mayores. No, no son la principal causa en adultos mayores, sino que son en jóvenes. Alternativa A la correcta. Alternativa A. Es un problema prioritario a nivel mundial. Pregunta número 2. Según el libro El nuevo conductor, ¿por qué es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Esto lo hablamos bastante, ¿eh? Con esto yo me explayé bastante. ¿Por qué es un error? A. Porque tienen poco de azarosos e impredecibles y se pueden evitar. B. Porque no se pueden evitar. C. Porque son completamente predecibles.
porque tienen poco del azar o de impredecibles. La gran mayoría sí se puede evitar. Alternativa a la correcta, muy bien. Pregunta número 3. ¿Cuál es el porcentaje de accidentes de tránsito con víctimas que son producto de la falla humana, del error humano? A, el 100%, B, el 50%, C, el 90%. El 90% es por error humano. Muy bien. Recién hablamos de eso. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes acciones individuales de un conductor puede afectar indirectamente a todos los ciudadanos, según el libro del nuevo conductor? A. Respetar los límites de velocidad. B. Usar el cinturón de seguridad. C. Manejar en estado de ebriedad. Recordemos que cuando hay una irresponsabilidad afecta a todos, directa o indirectamente. Un siniestro de tránsito nos afecta a todos en el país, increíble, a todos. Por el PIB, primero que nada. Después vienen otras causas como emocionales, etc. Muy bien, alternativa C, la correcta, excelente. Vamos con la pregunta 5. Según el libro El nuevo conductor, ¿qué factor aumenta la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito? A. Conducir de día. B. Conducir bajo la influencia del alcohol. C. Conducir con mayor flujo de vehículos. Esta está fácil, ¿cierto? Una acción prohibida y muy arriesgada. Conducir bajo la influencia del alcohol. Pregunta número 6. ¿Cuál es el impacto de los accidentes de tránsito en Chile? ¿Cuál es el impacto? A. ¿La mayoría de los ciudadanos están conscientes de la magnitud del problema de los accidentes de tránsito? B. Los accidentes de tránsito representan la principal causa de muerte en todas las edades. C. Los accidentes de tránsito generan costos que alcanzan el 2% del PIB en Chile. Ahí lo hablamos bastante. Impacto económico sería alternativa C. Pregunta 7. ¿Qué afirmación es verdadera acerca de la mayoría de las muertes por accidentes de tránsito según el libro El nuevo conductor? A. Podrían haberse evitado. B. Son inevitables. C. No están relacionadas con factores de riesgo. La gran mayoría se podría haber evitado. O sea, después ya es tarde como para pensar qué pudimos haber hecho. Se podrían haber evitado. Sí, ahí está. Pregunta 8. ¿Es un error, nuevamente lo mismo, es un error llamar a los accidentes de tránsito accidentes? Bueno, esto ya hemos hablado bastante, así que acá ya no deberían equivocarse. ¿Es un error? ¿No? ¿O sí? Es un error, pues, porque la gran mayoría son evitables, no son accidentales. Pregunta 9. Según el texto del libro del nuevo conductor, ¿qué efecto tienen los accidentes de tránsito en personas cercanas a las víctimas fallecidas? A. En promedio 50 personas cercanas sufren dolor. B. En promedio 100 personas cercanas sufren dolor. C. La mayoría de las personas cercanas no se ven afectadas emocionalmente. ¿Alguien me preguntó algo aquí? Profe, si hubiéramos puesto la 7B, la 7B, a ver, sí, vamos a ver eso. Ya, acá sería la respuesta correcta, la B. Unas 100 personas sufren el dolor. La 7, la B, son inevitables. No, pues, si hablamos harto de eso. Si hubieras marcado la 7B, la respuesta estaría mala, porque lo hemos repetido harto. La gran mayoría de los siniestros son evitables. Son evitables. Sí. Ah, había leído mal, ya, muy bien. Ahí alguien me está. Uy, qué complicado leer el nombre. Mayerling. Mayerling, creo que lo dije bien, ya. Muy bien, vamos a la última pregunta que dice: ¿cuál es la segunda causa de muerte en la población joven de Chile? ¿Cuál es la segunda causa de muerte? A, los suicidios. B, enfermedades cardiovasculares. Y C, accidentes de tránsito. La primera causa de muerte, los suicidios. La segunda causa de muerte, los siniestros de tránsito. Alternativa C, la correcta. Y hemos terminado hoy nuestro examen. Todas respondidas correctamente. Espero que les sirva. Hemos llegado al final de nuestra clase del día de hoy, estimados. La clase del día de hoy fue el problema de los siniestros de tránsito. Espero que sea un aporte para ustedes, que les haya servido, que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo igual. ¿Ya? No se olviden que estamos de lunes a viernes aquí a las 11 de la mañana viendo un tema del libro del nuevo conductor. Mañana corresponde a otro tema ahí, así que quedan cordialmente invitados. También los invito a las 10 de la mañana. Los que se quieran conectar a las 10 de la mañana, estamos practicando un test en vivo. Hacemos un test completo, parecido a este, pero de 35 preguntas, similar al que usted va a enfrentar en la municipalidad. Ahí para que usted participe, practique con nosotros, ¿de acuerdo? Muy bien. Ah, y en la tarde, esta misma clase con la profe Valeria, pueden repetirla, obviamente, en el estilo de la profe Valeria. Obviamente tenemos ahí
diferentes estilos, pero el material, el contexto del libro No Cultor es el mismo, así que a las 9 ya puede volver a repetir esta clase si quiere, ¿ok? Ahí lo estoy leyendo, mañana toca la prueba y me cuentan cómo le fue, profe, mañana a la misma hora, sí. Mañana es otro capítulo, obviamente, el segundo capítulo va mañana, así vamos en orden. Hoy día fue el primero de la serie de capítulos que tenemos. Miguel dice, ah, qué bueno, Miguel. Magali, perdón, Magali, no alcanzo a leer bien. Ahí sí. Aún no me siento preparada del todo, me dice Marisela. Pucha, Marisela, trata de estudiar harto, Marisela, lo que te queda tarde, ¿vale? Hace hartos test en la plataforma. Ya, muy bien, ahí se están despidiendo todos. Que tengan una buena tarde, muchachos. Estimados alumnos, alumnas, que les vaya muy bien. Los que van a dar examen mañana, a prepararse, a descansar, a acostarse temprano igual. Y de ahí nos cuentan cómo les fue, si pueden volver a conectarse. Cerramos sesión. Muchas gracias. Chau, chau, que estén muy bien.